a dar más datos. Son responsables de más de 1.500 muertes. Sus sabotajes le han costado a Perú, y hemos comprobado varias veces la cifra, más de 22.000 millones de dólares, o sea, el equivalente al total de su deuda externa. Por vez primera un equipo de televisión ha conseguido entrar en la prisión de Canto Grande y ha hablado y ha convivido con los militantes y dirigentes. Es, vamos a comprobarlo juntos, un documento excepcional. No estamos en Pekín, sino en Lima, Perú, en el año 11º de la guerra por la conquista del poder y el triunfo de la revolución proletaria. Salvo el poder, todo es sí, asaltar los cielos con la fuerza de sí. Salvo el poder, todo es sí, asaltar los cielos. Mientras en todo el mundo las banderas rojas se empolvan en los anaqueles de la historia, Sendero Luminoso, una guerrilla maoísta, gana más adeptos y más poder. La miseria extrema que vive el país y la desastrosa gestión política de muchos años han hecho posible el milagro. La reencarnación de Mao Zedong en el presidente Gonzalo, un profesor de filosofía de 64 años que lidera desde la sombra la última larga marcha de la revolución comunista. Jefe del partido y la revolución, por su magistral dirección y su condición de continuador de Marx, Lenin, el presidente Mao Zedong, el Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, garantiza el rumbo de la revolución. Honor y gloria al proletariado y al pueblo del Perú. La sangre no ahoga la revolución, sino la riega. Dar la vida por el partido y la revolución. Dar la vida por el partido y la revolución. Presidente Gonzalo, el partido y la revolución. El partido manda al fusil, triunfar, luchar. Empezaron siendo 20, hoy son 20.000. La fe ciega en su líder y en el triunfo final de la revolución. Una disciplina férrea que incluye el sacrificio de la propia vida por el partido, el recurso al terror y el secreto absoluto que envuelve sus acciones ha forjado sobre Sendero una leyenda de miedo, sangre y violencia. A vista de pájaro parece una maqueta. La prisión de máxima seguridad de Canto Grande está situada en pleno desierto de Lima, entre barrios de miseria. Fue construida por una empresa española para albergar a los 500 presos más peligrosos del país. Pero la realidad es que aquí se hacinan más de 2.000 personas. El sistema penitenciario de un país en la miseria es también miserable. El Estado destina $0,5 diario a la alimentación de cada reo. Y con ese presupuesto, los penales han acabado importando carne de canguro de Australia. Los alimentos se entregan crudos, casi siempre en el límite de la putrefacción. El 80% de los internos padece tuberculosis. Este lamentable panorama desaparece al llegar frente a los pabellones de Sendero Luminoso. Lo primero que nos sorprende es que los funcionarios no tienen llaves de esta zona ni se atreven a entrar a hacer inspecciones por miedo a las represalias. La última vez que lo intentaron fueron rechazados contundentemente. Esos impactos que se pueden apreciar son producto de los disparos hechos el día 15 de agosto cuando intentaron plasmar su genocidio, cosa que ha sido respondida por nosotros y no hemos permitido. En Canto Grande viven 500 senderistas acusados de terrorismo. La retórica y la disciplina maoísta han convertido estos pabellones en el último frente de la gloriosa trinchera revolucionaria.
Los internos se consideran prisioneros de guerra. Rechazan la comida, las medicinas, porque creen que el Estado quiere aniquilarlos. El partido, nadie sabe cómo, les proporciona de todo. No nos amilana nada. Sabemos navegar en aguas turbulentas. No nos arredra el peligro. No nos detiene el riesgo. Nuestra vida es lucha. Más lucha. Más lucha. Precisamente esa es la felicidad. Presidente Gonzalo. En 1986, una insurrección de presos de Sendero Luminoso en las prisiones de Lurigancho y El Frontón fue sofocada por el ejército con un bombardeo. Los misiles arrasaron los penales donde murieron 300 senderistas. ¡Salvo el poder! ¡Revolución! ¡Recogen los heridos! ¡Replegarse al segundo piso! ¡La resistencia continúa! Los supervivientes fueron fusilados en el acto. Este hecho marcó una escalada imparable de la guerra sucia entre la guerrilla y el ejército. Sendero ha recurrido crecientemente a la estrategia del terror. En las zonas campesinas arrasan y diezman a los pueblos que se le resisten. La guerra en 11 años se ha cobrado 20.000 muertos. El padre Sandro es el 7º sacerdote católico asesinado este año por Sendero Luminoso. Su delito fue desarrollar proyectos comunitarios para aliviar la miseria de sus parroquianos. En la sierra o en los barrios de miseria de Lima no existe el Estado. La Iglesia ha llenado el vacío de poder impulsando la autogestión, pero la guerrilla ha decidido que el vacío de poder solo lo ocupan ellos. Por eso 200 sacerdotes, muchos españoles, han sido amenazados de muerte, para que se vayan. Antonio García Andía es navarro. Desde hace 11 años dirige las parroquias de 4 barrios del Cinturón de Lima, donde viven 40.000 personas. La situación es terrible, es de miseria, no es pobreza, es carencia de todo, ¿no? Esta población tiene en 10 años han podido construir algún ladrillito, pero la luz todavía sin inaugurar, el agua ni previsible, los desagües es una cosa que no se puede ni pensar. El padre Antonio es el líder de la comunidad. Todos le quieren y le ayudan en sus planes, aunque se trate de retirar arena del desierto para que no tumbe las fachadas de la escuela. Su comedor popular reparte cada día 10.000 comidas gratis. De él depende la supervivencia de muchas familias, porque el paro aquí es del 95%. Antonio anda estos días muy preocupado por las amenazas de Sendero. Ya he hablado con mi pueblo y mi pueblo pues yo creo que se quedarían defraudados si yo me fuera. Yo sería traidor, yo no me muevo. Yo aquí estoy. Ya mi vida la estoy entregando, que más de darla poco a poco que darla de golpe. Política continua. El marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, En los talleres senderistas de la prisión de Canto Grande, el abecedario de los analfabetos es el pensamiento Gonzalo, la interpretación andina del Libro Rojo. Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, es la 4ª espada del comunismo después de Marx, Lenin y Mao. Todo lo demás es traición y revisionismo. En 15 días podemos sacar 40 zapatos, sujetos estrictamente al principio maoísta, de calidad principalmente, cantidad, rapidez y economía. En uno de los patios traseros del penal está la sección de plantas medicinales. Sendero produce sus propios medicamentos siguiendo métodos ancestrales chinos. Un equipo de médicos y un quirófano están preparados para atender los casos más graves. Además, con el pensamiento Gonzalo, los enfermos curan más rápidamente. Tenemos ejemplo, por ejemplo, que una bala ocasiona pues fractura, y ese ejemplo se ha dado muchas veces en esta luminosa trinchera de combate. Y como bien claro se tiene que expresar es que con política el partido se vence, pues. Y con política el partido es que la misma salud, bueno, en este aspecto de terapia física y rehabilitación es que se ha logrado éxito contundente, rehabilitando a los compañeros, ¿no? En Canto Grande la instrucción política es permanente. No hay lugar para las dudas. El siguiente, el penúltimo paso de la guerra popular es conquistar el poder en esos barrios de Lima del padre Antonio. Cada militante está preparado ciegamente para la victoria. Nuestro firme compromiso de derrotarlos, asumiendo la resistencia heroica, de dar la vida por el partido y la revolución. ¡Dar la vida
¡Por el Partido de la Revolución! La corrupción política y la miseria acumuladas durante décadas pueden explicar muchas cosas. Pero estos problemas han sido comunes a toda América Latina, y solo aquí, en el Perú, han adquirido estas proporciones. En la adoración al presidente Gonzalo, en la divinización del poder, del sacrificio, en este culto a la muerte hay muchos rechazos ancestrales. En ningún otro país, como en el Perú, las grandes mayorías indígenas han vivido más marginadas y abandonadas. El racismo late en la discriminación política y social del indio. Ese racismo le ha empujado a abrazar ciegamente las religiones. Pero a algunos la desesperación les lleva al radicalismo, y cuando no existe el futuro se inventa. Y se hacen los pueblos por la internación.